Lo primero que vamos a aprender es hacer los sims. ¿Qué son los sims? No son el videojuego. Es simplemente hacer guías para que nosotros al hacer el mapa de Vs, el programa reconozca por dónde nosotros queremos ir realizando los cortes para luego poder pintarlos en Photoshop o en cualquier otra aplicación en las cuales nosotros utilicemos para pintar nuestro personaje. En este caso lo vamos a texturizar directamente desde Blender, pero vamos a partir con sims. Así que vamos a entrar a modo edición y vamos a empezar a darle cortes. ¿Dónde van a ir estos cortes? En todas las uniones o separaciones de elementos que tengan alguna geometría demasiado compleja. Como por ejemplo, acá lo que yo voy a hacer es seleccionar todo este loop del brazo que queremos para poder visualizar de mejor manera este brazo de acá. Es activando el espacio del Subdivision Surface, esta casilla de acá, en la cual nosotros podemos ver cómo va a quedar el preview de cuando nosotros apliquemos todos estos modificadores. De esta manera, si se dan cuenta, ya podemos seleccionar todo este loop de manera correcta, ya que de esta manera no se veía tan bien, pero aquí nosotros lo podemos desarrollar de esta manera. Se dan cuenta, nosotros seleccionamos todo este loop y ahora lo que vamos a hacer es apretar clic secundario y acá tenemos una opción que dice Mark Sim. Podemos hacer clic secundario y lo podemos asignar a nuestros favoritos. Si se dan cuenta que a mí me dice remover de favoritos, pero es porque si yo aprieto la tecla Q, aquí me aparecen mis favoritos y aquí nos podemos ver que está el Mark Sim. Así que hacemos clic en Mark Sim y tenemos estas líneas rojas. ¿Hasta dónde van a llegar estas líneas rojas? Hasta el siguiente corte de geometría. En este caso, la diferencia que nosotros estamos haciendo es que esto es una manga y estos son las manos. Así que aquí nosotros vamos a hacer la diferencia, así que vamos a hacer el Mark Sim para cortar esta parte de acá. Ahora, las Vs son mapas en dos dimensiones, por lo tanto, toda esta figura de acá es un cilindro. Lo que nosotros tenemos que hacer es realizar un corte y así poder desplegar esta malla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar esta arista de acá y vamos a tomar hasta esta arista de acá. Hacemos clic en la tecla Q si es que tenemos en favoritos y hacemos clic en Mark Sim. ¿Por qué les digo que lo hagan de esta manera? Porque si nosotros seleccionamos todo el personaje, apretamos la tecla U para realizar el V-Mapping, si se dan cuenta la tecla U es para realizar los cambios en el V-Mapping, aquí nos sale la opción de Unwrap. Si hago clic en Unwrap y nos vamos al UV Editing, que nos damos cuenta vamos a tener algunos cortes realizados. Si se dan cuenta, esta parte de acá es bastante extraña, pero si nos fijamos bien tiene una forma de cara. Incluso aquí está la oreja. Podemos ver más o menos qué cosas está realizando el corte. Si nosotros queremos sincronizar lo que estamos seleccionando con lo que está en el viewport, lo que podemos hacer es hacer clic aquí, sincronizar las selecciones. Por lo tanto, si yo selecciono todas estas caras de acá, se dan cuenta, me está seleccionando, como le había dicho, la cara. Acá la oreja y acá podemos ver dos objetos bastante extraños, que uno de ellos sería la mano, que este que está mal cortado aún, y este otro, el cual nosotros cortamos relativamente bien, vendría siendo la manga. Si se dan cuenta, acá nosotros realizamos este corte de aquí, sería todas estas aristas de acá. Si se dan cuenta, nos marca toda esta arista de acá y todas estas aristas de acá, porque estas son la del corte, de este corte de acá. Si se dan cuenta, hay vértices que comparten, por ejemplo aquí con la mano, este vértice de acá comparte este vértice con la mano. Por cierto, si es que quieres saber cómo modelar este personaje que estás viendo en pantalla, puedes hacer clic en esta etiqueta que está apareciendo en pantalla. Pero lo que nosotros necesitamos es realizar cortes que nos generen este estilo de acá. Si se dan cuenta, acá se ve mucho mejor donde yo puedo pintar dentro del brazo en comparación a esta que quitan los dedos y ni siquiera podría pintar aquí. Si es que yo quisiera pintar aquí con un lápiz, se me haría muy difícil poder discriminar cuáles son los dedos y cuál es la palma de la mano y que quede de manera correcta. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos hacer es esto en todo el cuerpo. Si se dan cuenta, acá abajo también tenemos una parte bastante extraña donde viene la separación del cuello. Aquí está el agujero que nos quedó del brazo y aquí vendrían siendo las piernas y los pies, que está todo comprimido. Por lo tanto, nos vamos a volver al layout, vamos a pasar a modo edición y vamos a realizar los cortes que les sugiero que me sigan en cuanto a la selección de este personaje. Entonces vamos a apretar la tecla número 2 para seleccionar las aristas y vamos a empezar a seleccionar loops de donde nosotros creemos que es conveniente realizar Mark Sims. Así que por ejemplo acá yo tengo la cintura, así que voy a hacer un Mark Sim aquí. Acá se terminan los pies y empieza la bota, así que voy a seleccionar todo este loop y le voy a aplicar un Mark Sim. Acá, si se dan cuenta, tenemos una forma bastante extraña. No es tan sencillo abrir
los pantalones para que queden como completamente planos, así que lo que vamos a hacer es tomar esta arista de acá y la vamos a hacer una selección con la tecla control. Vamos a seguir toda esta arista y vamos a seleccionar toda esta parte de aquí y le vamos a aplicar el Mark Sim. Aquí ya le generamos un corte, pero también tenemos el corte interior, el que vendría siendo de la parte interior de las piernas. Por lo tanto, también vamos a seleccionar más o menos lo mismo. Podemos hacerlo incluso con la tecla Alt activada. Y si se dan cuenta, aquí ya me va a generar el corte incluso hasta por debajo de las piernas. Así que vamos a ocupar este loop que nos marcó aquí. Y al mismo tiempo vamos a marcar este loop de acá, pero solamente tomando en consideración desde la bota hasta aquí. Vamos a apretar con la tecla control y luego de nuevo con la tecla control para que terminar de marcar este loop. Y de esta manera tenemos la bota separada en esta parte de atrás, esta parte de adelante, y las piernas. Vamos a tener el pantalón aquí en la parte frontal y en la parte trasera. Ya tenemos esas divisiones, por lo tanto podremos continuar, por ejemplo, acá separando el cuello del torso. Así que vamos a hacer este Mark Sim. Si se dan cuenta, acá también tenemos una figura 3D en la cual constituye el tronco por la parte de adelante y por la parte de atrás. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es nuevamente cortar. Aquí vamos a seleccionar esta lista de acá, que es la que está más o menos oculta. Si se dan cuenta aquí, si es que nosotros vemos el personaje desde esta vista, son lugares donde idealmente no se vea tanto, al igual que acá abajo nosotros seleccionamos esta parte para realizar el corte, buscando lugares que no se vean tanto. Aquí también vamos a seleccionar estas dos aristas que las vamos a aplicar el Mark Sim para poder cortar la parte delantera de la polera y la parte trasera de la polera. Ahora, con la cabeza es un poco más difícil. Porque digo que es un poco porque en realidad es básicamente seguir la misma lógica. Por ejemplo, acá dentro tenemos esferas dentro de los ojos, los cuales dificultan el hecho de realizar como una buena pintura. Por lo tanto, vamos a realizar un Mark Sim aquí para que quede todo el borde exterior de la cabeza de una manera mucho más fácil para pintar que la parte interior, que lo podemos hacer que un solo color plano o dejarlo aparte para poder darle definición. Al mismo tiempo que la boca, por ejemplo, toda esta parte de aquí, incluso podríamos ir un poquito más hacia adentro, seleccionar el loop interior, para que se seleccione todo el loop y vamos a aplicar el Mark Sim. A la oreja nos va a generar un sim bastante extraño, así que lo que podemos hacer es marcar toda la oreja y aplicarle el Mark Sim, así queda como aparte. E incluso podríamos dividirla por la mitad haciendo esta continuación de cortes de esta manera. Así vamos a tener la parte frontal de la oreja y la parte trasera de la oreja. Aplicamos el Mark Sims y listo. Ahora, para poder terminar de realizar este corte, por ejemplo, podríamos tomar estas aristas de acá, tomar esta arista de acá con la tecla Shift activada y luego con el Control activado para poder seleccionar todas estas partes de adelante. Así que aquí sería más o menos similar a lo que tendríamos con la polera, que va a ser la cara por la parte de adelante y la cabeza por la parte de atrás, que aquí después le vamos a poner pelo, entonces puede que sea más innecesario. Bueno, cabros, soy Alex Riquelme y el día de hoy les voy a enseñar cómo texturizar personajes en Blender. Ya tenemos casi todos los Mark Sims, sin embargo quiero hacerle algunas correcciones a este personaje. ¿Como cuáles? Por ejemplo, vamos a seleccionar el modo edición, vamos a seleccionar todo, vamos a apretar G en Z y vamos a tratar de posicionar el personaje que en nuestro punto de origen quede básicamente en la planta de los pies. Así que vamos a dejarlo más o menos ahí, no es necesario que sea perfecto, pero vamos a buscar esa posición. Lo otro que vamos a hacer es apretar la tecla N. Y si nos vamos al apartado de ítem, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros personajes y vamos a darnos cuenta que las dimensiones no van a estar tan correctas si es que no nos preocupamos de esto anteriormente. Si se dan cuenta, mi personaje mide 9 metros, por lo tanto no tiene ningún sentido tratarlo de esta manera, así que vamos a cambiar el punto de pivote en el 3D Cursor, vamos a apretar la tecla S para escalar y vamos a buscar que tenga un tamaño relativamente normal. Podría ser de 1,90 m, 1,80 m, o bueno, el tamaño que nosotros necesitamos para nuestro personaje. En este caso lo voy a dejar de 2 metros porque así se ve un número entero y así, no sé, mentalmente para mí es más cómodo. Lo otro que vamos a hacer para las personas que me siguen del video anterior, que le está apareciendo la etiqueta acá arriba, es añadirle algunos accesorios para que se entienda la diferencia entre la polera y el pantalón. Así que lo único que le vamos a añadir es simplemente un cinturón. Así que vamos a entrar a modo edición, vamos a seleccionar este loop de acá en el cual nosotros tenemos el Mark Edge. Vamos a apretar Shift D, vamos a apretar la tecla P para separar la selección, vamos a entrar a modo objeto, vamos a buscar nuestro cinturón, vamos a abrir modo edición, vamos a seleccionar todo y lo vamos a escalar un poquito y vamos a tener que cambiar el punto de pivote al Bounding Box Center, así que lo vamos a escalar. De esta manera ya tendríamos un cinturón, pero si se dan cuenta es en 2D, no tiene profundidad, por lo tanto vamos a añadir el modificador de Solidify
y de esta manera nosotros le podemos dar ese anchito que nosotros necesitamos para que se entienda qué es la parte interior. Si le quieren añadir una hebilla, denle, nosotros lo vamos a dejar así, solamente como para poder seguir el tutorial de texturizado. Continuando con el tutorial texturizado, lo que vamos a entrar es al apartado de UV Editing. Acá arribita a ustedes les debería aparecer un apartado donde dice UV Editing. Vamos a seleccionar nuestro personaje, vamos a acercarnos a él y si se dan cuenta tenemos este mapa que está bastante mal. Sin embargo, esto ocurre porque no le hemos aplicado el Unwrap, así que vamos a seleccionar todo el personaje con la tecla A en modo edición, vamos a apretar la tecla U de Unwrap, vamos a hacer clic en el Unwrap y si se dan cuenta ya tenemos unos mapas mucho más ordenados. Si se dan cuenta, de todas maneras, aquí la cabeza queda un poco extraña, queda como un poco tirante, por lo tanto lo que nosotros podemos hacer para que no quede tan tirante es tomar esta arista de acá, por ejemplo, y vamos a aplicarle un Mark Sim. Vamos a apretar la tecla A nuevamente y vamos a aplicarle el Unwrap. De esta manera nos queda la cara un poquito más, con menos stretch. Donde podemos ver el stretch o qué tan apretadas están las texturas dentro de nuestro mapa de UVs es acá. Si se dan cuenta, acá tenemos el Show Overlays y aquí tenemos la opción de Display Stretch. Si hacemos clic, vamos a ver dónde está muy apretado y tenemos que preocuparnos un poco con respecto al tema de las UVs. Si se dan cuenta, acá tenemos un lugar con mucho stretch y vamos a revisar cuál es. Si se dan cuenta, es la parte de adelante de las zapatillas, así que lo que nosotros podemos hacer es simplemente tomar esta lista de acá y voy a seleccionar por todo el contorno y vamos a separar la suela de lo que viene siendo la zapatilla a la parte de adelante. Así que vamos a aplicar Mark Sim, vamos a seleccionar todo el personaje, vamos a apretar la tecla U, vamos a apretar Unwrap y listo. Si se dan cuenta, ya tenemos mucho menos stretch dentro de esta parte de la zapatilla. Ahora, ¿qué es lo que nos está marcando ahí con mucho stretch? Vendrían siendo las manos. Las manos las habíamos hecho mal, así que vamos a tomar esta lista de acá y lo que vamos a realizar es básicamente un corte por todos los dedos. Si se dan cuenta, con la tecla Control y apretando la punta de los dedos me busca la manera más óptima de realizar estos cortes de acá. Acá vamos a hacer algo distinto porque si se dan cuenta el dedo pulgar toma una posición distinta y si aprieto Control directamente al dedo guatón me queda de una manera bastante extraña, así que vamos a seleccionarlo hasta por aquí y aquí vamos a realizar nuevamente ese clic aquí con el Control activado y me va a generar este corte. No es tan perfecto, pero si que nosotros aplicáramos el Subdivision Surface podríamos darnos cuenta que aquí podríamos hacer algo mucho mejor. Sin embargo, esto no tiene ningún engon, así que está súper bien. Así que vamos a aplicar el Mark Sim, vamos a apretar la tecla A y vamos a apretar Unwrap nuevamente y vamos a seguir viendo qué partes nos quedan con mucho stretch. Vamos a seleccionar estos vértices de aquí, vamos a apretar la tecla punto y nos damos cuenta que es el ojo. ¿Cómo podemos aliviar todo esto? Seleccionamos esta lista de acá y seleccionamos toda esta parte de acá, cosa de dividir el ojo por la mitad. Así que hacemos nuevamente el Mark Sim, apretamos la tecla A, apretamos la tecla U y apretamos Unwrap. Si se dan cuenta, ya todos los demás stretch no son tan severos. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta parte de acá. Tendríamos que ir a revisar. Vendría siendo la parte de atrás de la oreja. No es un lugar tan importante. Acá el tema de las cejas quizás sí podría resultar ser importante. Así que lo que podríamos hacer es simplemente separar las cejas de nuestro personaje. Así que podremos aplicarle el Mark Sim, apretar la tecla A, Unwrap y listo. Ahí le sacamos las cejas. De todas maneras, igual queda con stretch. Así que a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a continuar este corte de acá que nosotros habíamos hecho, el Mark Sim de la cabeza. Vamos a seleccionarlo hasta aquí, hasta esta parte de la ceja. Vamos a apretar la tecla Q, vamos a apretar el Mark Sim, vamos a seleccionar todo y apretar la tecla Q para realizar el Unwrap. Si se dan cuenta, ahora la cabeza queda un poquito mejor. Igual seguimos con un poco de stretch, pero ya no es tanto como en un comienzo. Aquí también tenemos esta parte con stretch. Vamos a revisar cuál es. Bueno, habíamos visto que era la parte de la cabeza. Si se dan cuenta, ya está todo bastante bien. El único problema que estamos teniendo ahora con esta textura es que estos mapas están muy cerca unos de los otros. Ya una vez viendo que el stretch está relativamente bien, no está tan forzado como la otra geometría que habíamos visto anteriormente, lo que tenemos que preocuparnos es que no queden tan cerca, porque al momento de nosotros pintar, podemos estar pintando esta punta de acá y hacer que los mapas se pinten unos de otros por el bleeding. O sea, cuando se esparce la pintura puede generar una capa superpuesta, por lo tanto estaríamos pintando dos lugares que no deseamos pintar simultáneamente. Entonces vamos a apretar la tecla A, vamos a apretar la tecla U, vamos a apretar un Grab y ahora vamos a abrir este panel de acá. Si se dan cuenta, hay una opción que nos dice Margin. ¿Qué viene siendo el Margin? Es la separación.
Se dan cuenta, no es necesario que sea tan grande, pero no puede ser tan pequeño. Entonces, el valor que el que más nos acomode, el que más le acomoda a ustedes dependiendo de cómo trabajen. En lo personal lo voy a dejar en 0.04. De esta manera tenemos esta separación. Si se dan cuenta, ya es imposible que se toquen unas con otras. Incluso podemos llegar a 0.2 quizás y ir revisando a medida que nosotros vayamos pintando. Una vez tenemos todo esto listo, lo que podemos hacer es simplemente desactivar el display stretch y crear una nueva textura. ¿Cómo se va a llamar la textura? Como ustedes quieran. En este caso le voy a poner textura-personaje. Y en cuanto a la resolución, mientras más alta, más recursos va a pedir, dependiendo si son para videojuegos o dependiendo para qué lo ocupen. Si es animación, si es el personaje principal, deben ir ajustando las medidas de este tamaño de texturas. En este caso lo voy a multiplicar por 2 con un 2048 por 2048, creo que es suficiente. Y si es que quieren ver el VGrid, lo que pueden hacer es cambiar el blank por VGrid o Color Grid para luego corregir nuestras texturas. Si quieren verlo en acción, por ejemplo, vamos a hacerlo. Ahora vamos a elegir el VGrid. Voy a escribir que esta textura va a ser el VGrid. Y vamos a darle OK. Si se dan cuenta, nos genera esta textura. Sin embargo, no se aplica al modelo directamente. Si nos vamos a modo objeto, nos damos cuenta que no tenemos ninguna textura, independiente que todas las texturas estén aquí distribuidas dentro de este mapa de texturas. Lo que tenemos que hacer es ir al apartado de Shading. Si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos nuestro personaje y no tenemos ningún material asociado a este personaje. Por eso no vemos nada. Así que lo que vamos a hacer es crear un nuevo material. Si se dan cuenta que nos dice New, Add New Material. Y nos vamos a aquí donde dice Base Color para conectar un Image Texture. Para poder abrir este panel donde nosotros podemos buscar las imágenes o qué cosas añadir, tenemos que apretar Shift más A. Así que vamos a Image Texture, seleccionamos por aquí y vamos a conectar el Base Color con el color. Si se dan cuenta queda todo negro, pero si nosotros buscamos el VGrid que nosotros habíamos creado, ya tendríamos este tipo de visualizador de cómo están las texturas. Si se dan cuenta, aquí podemos ver dónde están los cortes, si es que están bien hechos, si es que no, si es que el tamaño de la textura de un lado a otro se condice, si es que las áreas son muy distintas, pero sin embargo este queda bastante bien, independiente que en algunas zonas no quede del todo bien direccional. No es necesario que quede todo tan cuadradito como muchas veces se ven en algunas VTextures. Obviamente si es que logran ese nivel, genial, pero en este caso no lo necesitamos para nada. Así que nuevamente me voy a crear una nueva textura. En este caso sí va a ser la textura del personaje con ese mismo tamaño. Sin embargo, vamos a elegir una textura en blanco. Le damos a OK, nos da a generar esta textura en negro. Así que al momento de nosotros ponerle la textura del personaje en este desplegable de acá, nos va a generar todo el personaje negro. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer para ir añadiéndole colores? Si nos pasamos a modo edición, vamos a poder seleccionar con la tecla L este tipo de selecciones. Si a ustedes no le aparece este tipo de selecciones es porque el Select Linked no le está funcionando de la misma manera que a mí, porque lo más probable es que lo tengan en normal, por lo tanto le va a seleccionar todo el personaje. Lo que yo tengo seleccionado es el Sim. De esta manera nosotros nos va a generar esta selección en todos los cortes que nosotros le hicimos gracias a los Sims. De esta manera, lo que nosotros podemos hacer al momento de pasar a Texture Paint, si se dan cuenta aquí ya pasamos al modo de textura, yo tengo este desplegable con el tabulador, tengo un video explicando cómo hacerlo. Nos pasamos a Texture Paint, nos vamos al apartado de Tools y aquí primero que todo nos vamos a la opción de la opción de Option y el Bleed lo vamos a establecer en 20. Vamos a tener harto Bleed para mostrarles a qué me refería con el Bleeding. Lo otro que vamos a activar es este apartado de aquí donde dice Paint Mask. ¿Se dan cuenta? Yo le hago clic a este cuadradito de acá, nos genera esta máscara. ¿Cómo nos genera esta máscara? A través de lo que nosotros tenemos seleccionados en modo edición. Entonces pasamos a Texture Paint, tenemos seleccionada toda la polera y de esta manera, si nosotros apretamos ahora la tecla, aquí ya empieza un poco el criterio de cada uno de qué color queremos cada cosa. Por ejemplo, yo quiero que tenga la polera amarilla, así que vamos a desplegar este color palette. Vamos a crear una nueva paleta de colores y vamos a añadir este color amarillo si es que nos gusta. O sea, vamos a seleccionar este amarillo, vamos a hacer clic aquí y vamos a revisar si me gusta el color o no. En este caso sí me gusta, así que lo vamos a añadir con esta tecla de acá.
Pasamos a modo objeto y listo, ya tenemos la polera pintada. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer con los pantalones, los zapatos y el cuerpo? Es exactamente lo mismo y replicando la misma acción. Así que vamos a pasar a modo edición, vamos a apretar la tecla L para seleccionar los pantalones por la parte de adelante, por la parte de atrás apretamos nuevamente la tecla L, pasamos a Texture Paint, seleccionamos un nuevo color, en este caso voy a buscar un moradito, algo así, más o menos más cerca del azul. Y me gusta bastante cómo queda esta combinación de colores, por lo tanto la vamos a dejar así. Ahora, para los zapatos, básicamente vamos a seguir realizando la misma acción. Seleccionamos los zapatos, nos vamos a Texture Paint, seleccionamos el color que a nosotros más nos guste, en este caso le voy a poner un celestito o algo así. Y sí, me gusta, no es algo que me disguste. Vamos a ir a modo edición, vamos a seleccionar las manos y la cabeza por todos los lados que tengamos visibles, incluso los ojos, porque eso después lo podemos ir modificando, y en el interior de la boca también, así que lo vamos a seleccionar también y vamos a seleccionar el color que más nos gusta. Nos vamos a Texture Paint. Aquí se me olvidó añadir el morado y el celeste a la paleta de colores, así que no importa, después seleccionamos el morado, les voy a explicar cómo hacerlo y vamos a seleccionar un color que nos guste para la piel. A ver, aquí vamos a buscar algo así, puede ser. Y aquí se me olvidó de seleccionar los zapatos, así que aprieto Control Z, pasamos a modo edición nuevamente y ahora sí realizo la selección sin los zapatos seleccionados. Pude haber deseleccionado simplemente los zapatos, pero ya no lo hice así y esto es bastante rápido, así que da más o menos lo mismo. Y ahora sí, revisemos el color, me gusta, no me gusta. Aquí me faltó seleccionar esta parte de abajo del ojo. Pasamos a Texture Paint. Y creo que sí, quizás un poquito más clarito, quizás un poquito tirado para el amarillo, algo así. No, no me gustó, me gusta este. Ahora, si que nosotros queremos seleccionar nuevamente este color, porque por ejemplo aquí ya lo cambiamos y ya no lo puedo seleccionar desde acá, simplemente lo que puedo hacer es apretar la tecla S. Apretando la tecla S nosotros ampliamos el color. Entonces, esto lo vamos a añadir a la paleta de colores y nos faltó el color morado. Así que lo que nosotros podemos hacer es sacar este tipo de Paint Mask, estas máscaras que nosotros habíamos hecho a través del modo edición, y podemos apretar la tecla S sobre el pantalón y ya tenemos el morado seleccionado. Así que aquí lo que podemos hacer es añadirlo a la paleta de colores y de esta manera ya tenemos todos los colores que nosotros habíamos utilizado para este personaje. Ahora, estos colores no son los originales de estos colores de acá. Si se dan cuenta, igual tenemos unas sombras por aquí, unas sombras por acá abajo, unas sombras acá. Si queremos ver los colores al 100% al natural de nuestro personaje, lo que nosotros tenemos que hacer es apretar Control Shift y hacer clic donde nosotros tenemos la textura de personajes. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros conectamos directamente el color al surface del Material Output. ¿Cuál es la diferencia con pasarlo del Principled BSDF y pasarlo al surface? Es que el Principled BSDF lo que realiza es generarle propiedades a las superficies, les da materiales. ¿Qué significa eso? Que nosotros le añadimos Subsurface, Ear, Specular, Roughness, o sea que nosotros podemos alterar estos valores y si nos damos cuenta cambia toda nuestra escena con tan solo el hecho de arrastrar o no uno de estas propiedades dentro de las texturas del material. Entonces tengan muy en cuenta en que estos colores no son los originales, por lo tanto si que nosotros exportamos este mapa de colores a Unreal o a Unity, no van a ser exactamente los mismos porque necesitamos añadirle estas propiedades que nosotros tenemos acá dentro de cada uno de los programas que nosotros utilicemos. Algo muy importante de la creación de texturas es que se tienen que preocupar de que este se guarda como un archivo completamente independiente del punto blend. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí donde dice imagen nos aparece un asterisco. ¿Qué significa este asterisco? Es que la imagen no está guardada. Por lo tanto, nosotros tenemos que apretar clic aquí en imagen, Save As, y nosotros seleccionamos la carpeta en la cual deseamos guardar nuestro archivo. En este caso lo voy a guardar como una textura PNG en la carpeta que yo ya se había seleccionado y le pongo Save As Image. Si se dan cuenta, ya no nos aparece ese asterisco que anteriormente nos avisaba que los cambios que nosotros habíamos realizado no estaban guardados. Finalmente, para terminar de darle detalles a nuestro personaje, lo que tenemos que hacer es ocupar la brecha de Draw y en vez de darle Mix,
vamos a empezar a darle oscuridad y luz con estos tipos de mezclas de acá. Si se dan cuenta, acá tenemos Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn, que todo esto corresponde a la oscuridad y esto a darle luz, a darle brillo a ciertas zonas que nosotros consideremos que necesiten tener más brillos que otras. Todas las demás pueden ir probando, pero yo estas dos bloques, digamos, son los que más utilizo. El mix es para tener el color base. En este caso vamos a empezar con las sombras. Vamos a ocupar el tipo de blend de Multiply. Si le hacemos clic acá, nosotros vamos a acercarnos al apartado que nosotros queramos pintar. En este caso va a ser la polera. Vamos a entrar a modo edición. Nuevamente vamos a seleccionar todas las caras que nosotros queramos pintar. Pasamos a Texture Paint. Activamos la máscara para no pasarnos a llevar el pantalón. Y con esta brocha vamos a empezar a pintar suavecito. Si ustedes pintan muy fuerte en este apartado de acá es porque yo estoy ocupando una tableta gráfica. Si ustedes tienen una tableta gráfica, úsenla y activen este botón que dice acá Strength Pressure. Si es que no la tienen, van a tener que ir ajustando la fuerza con este barrita de acá. Mientras más fuerte, valga la redundancia, va a ser el tipo de broche que van a estar utilizando. En este caso lo tengo en 100 porque dependiendo con la fuerza que yo apriete el lápiz, va a ser más fuerte o más despacio. Vamos a oscurecer estas zonas de acá donde viene siendo la parte de la axila. No importa que queden con manchones, sino que más bien tenemos que preocuparnos de oscurecer las zonas que nosotros consideremos que van a tener más sombras por motivos naturales o incluso por posición del sol, dependiendo de dónde estén nuestros focos de luz. En este caso, si se dan cuenta, aquí quedaron muy fuertes los colores, así que lo que voy a hacer es ocupar esta brocha de Soften y vamos a empezar a suavizar todas estas zonas. Si es que se les laguea un poco Blender con este tipo de brochas, es relativamente normal. La única solución que yo he encontrado para poder sea un poquito más rápido es acercarme mucho o ocupar un tamaño de brocha bastante pequeño. De esta manera no se complica tanto Blender a la hora de suavizar y hacer la mezcla, porque básicamente el Soften, perdón, es realizar una especie de mezcla y empezar a suavizar los colores que existen de un lugar a otro y que no se noten tantas las diferencias de color. Vamos a seguir realizando esto en todas las zonas que nosotros consideremos que hay que oscurecer un poquito, por ejemplo, que fueron abajo de las piernas, abajo de los brazos, y ahora voy a continuar con esta parte de las piernas. Así que vamos a Texture Paint. Para poder seleccionar este color, aprieto la tecla S en el apartado de Draw, así que hacemos clic aquí. Nuevamente con el Multiply vamos a empezar a oscurecer estas zonas de acá. Ahí fue muy fuerte, pero bueno, aquí lo vamos a ir corrigiendo dependiendo de cómo vamos a darle color. No me gusta mucho este sombreado, creo que queda más azul que oscuro. No, la verdad es que queda bastante bien. Vamos a ponerle directamente el color. Si se dan cuenta, ahí queda bastante bien. Si es que nosotros vemos el color puro de este oscurecimiento, así que lo vamos a dejar así tal cual. Creo que hizo bien el trabajo este tipo de brocha, pero nuevamente vamos a suavizar. Vamos a hacer que este contorno no sea tan duro como lo había dejado marcado aquí, y vamos a suavizar un poquito para que tenga un poquito más de definición por estos lados y que no sea tan duro. Se dan cuenta, ahí me quedaron algunos bordes demasiado puntiagudos, aquí se nota. Lo que termino haciendo es suavizar pasando la brocha, y donde requiera más sombra, por ejemplo a la parte de los glúteos, también le vamos a pintar un poquito más. Vamos a añadirle este tipo de sombra. En el apartado de Soften nuevamente lo vamos a suavizar, y este otro tipo de brocha que es el Smear, lo que nos ayuda es a arrastrar, a tirar el color hacia un lado o hacia otro. Entonces de esta manera podemos generar este tipo de cambio, y ahí por ejemplo podemos dejar más marcado el trasero, y acá por ejemplo podemos ver que tenemos estas diferencias de colores. Aquí podemos ir jugando con el smear, hacerlo un poquito más para acá, un poquito más para allá, cosa de que quede un poco más irregular, que no sea un cambio tan plano o tan lineal. Y podemos generar este tipo de efectos, digámoslo de alguna manera, donde entre el smear y el suavizado podemos realizar este tipo de contornos un poquito más irregulares para que se vean un poquito más realistas, si se quiere decir de alguna manera. Por ejemplo, aquí lo voy a tirar un poquito más hacia adentro porque siento que está hacia afuera. Y nuevamente, el
el suavizador y si se dan cuenta ahí vamos perdiendo todos esos glitches que podrían generarse alrededor. Otro lugar para oscurecer sería aquí al borde de la botita, así que vamos a ir por todo el contorno. Y nuevamente con el smear vamos a ir dándole un poquito más de irregularidad. Y con el soften vamos a suavizar todos. Todo. Ahora las botas se las voy a dejar a ustedes, pero lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles cómo vamos a ocupar el apartado de la luz. En vez de ocupar el multiplay, vamos a ocupar el screen. ¿Dónde vamos a darle screen? Van a ser los lugares donde le llega más luz. Por ejemplo, acá en las rodillas tiene que ser relativamente suavecito. Incluso podría ser a lo mejor aquí en la parte del muslo, de la pierna. Lo más por acá. Manchones, digamos, de luz. Y aquí lo otro que sería obviamente ir suavizando esos manchones, que quede un color un poquito más plano a lo mejor, más parejo. Pero de esta manera le damos un poquito más de realismo, o quizás ustedes simplemente quieran ponerle algún diseño a los pantalones, pero por ejemplo aquí la rodilla se nota un poquito más. ¿Dónde más le podemos dar un poquito de luz? Vamos a seleccionar la parte de aquí de la polera. Texture Paint. Seleccionamos el screen, en este caso vamos a seleccionar el amarillo y por ejemplo aquí podríamos darle un poquito de luz en la parte del pectoral, como para dar a entender que aquí está el pectoral. Si se dan cuenta, aquí le podemos dar luz, y abajo lo que podemos hacer en vez de darle luz es lo contrario, es darle sombra. Así que vamos a multiplicar aquí muy suavecito, muy sutil todo esto, y suavizamos de esta manera que casi no se vea. Sin embargo, le da un toque bastante distinto a lo que viene siendo todo el modelo. Si se dan cuenta, ahí quedaron unos pectorales muy marcados. No me gusta para nada cómo quedaron, pero si se dan cuenta le podemos dar mucho relieve tan solo ocupando este tipo de brochas. Recuerden que acá no podemos borrar directamente. Acá no es como que yo borro lo que acabo de hacer, así que cambiamos el tipo de blend a mix. Seleccionamos el color, por ejemplo este color amarillo de acá, y borramos lo que acabamos de hacer. O quizás podríamos haber dejado alguna que otra parte, pero voy a empezar desde cero. Así que nuevamente vamos a empezar con el multiply. Vamos a buscar aquí suavecito, muy sutil, por aquí por el centro, y nuevamente con el screen vamos a ir dándole un poquito más de brillo a esta parte de acá. Y creo que con esto es más que suficiente, algo así, quizá un poquito más de sombra por el medio. Bueno, estos los que saben pintar bien, no como yo. Me equivoqué, ocupé el Darken nunca me ha funcionado muy bien, así que ahora sí. Y ahora un poco más de screen y algo así. Los que saben dibujar bien, pintar bien, van a poder hacer esto mucho mejor que yo. Esto yo lo estoy haciendo muy al voleo, nunca he tomado algún curso al respecto, así que quedan mejor otro tipo de cosas, no tanto musculatura o cuerpo humano, pero es más que nada como para mostrarle algunos tipos de formas que se pueden hacer y lo que se puede llegar a lograr. Se dan cuenta, no está tan bien, pero no está mal del todo, así que son ese tipo de detalles los que le podemos ir dando. Con esto ya vimos básicamente todas las técnicas básicas que nosotros tenemos dentro de nuestra creación de texturas para nuestros personajes. Si se dan cuenta, nuestra textura cambió y nos vuelve a aparecer este signo asterisco sobre la imagen. Así que lo que tenemos que hacer es nuevamente guardar como y cambiarle, por ejemplo, el nombre. Le podemos añadir un 1 para que no sea la misma textura anterior, y guardar nuestra textura anterior. Si quieren y saben mucho de pintura o quieren meterse en este tema de la pintura, pueden empezar a buscar tutoriales de cómo pintar caras, cómo pintar rostros, cómo pintar manos. Y si se dan cuenta, con esta forma tan básica van a poder lograr detalles bastante impresionantes. Yo por el momento lo voy a dejar hasta aquí, ya que siento que si me empiezo a meter más al fondo va a ser reiterar básicamente la misma información que les acabo de entregar. Por lo tanto, los dejo en sus manos. Si es que quieres crear personajes para videojuegos, mírate este video que está apareciendo en pantalla. Y si es que quieres aprender a hacer rigging, mírate este video que está apareciendo aquí. Si no aparece ninguno es que porque todavía no lo he hecho, así que suscríbete para no perdértelo.